¿Qué pasa, gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy estamos de vuelta en Cookie Run Oven Smash y en el día de hoy os traigo una guía. ¿Y una guía de quién? Pues de nada más y nada menos que de Dark Choco. Vemos aquí que está catalogada como Bruiser de categoría, bueno, de calidad rara. Vamos a ir al grano. Aquí estáis viendo las estadísticas, estáis viendo el ataque, la vida, bueno, todo por aquí, las copitas que tengo, la maestría en lo que lo tengo y bueno, como os digo siempre, yo el personaje lo he jugado muchísimo, lo tengo al máximo con absolutamente todo desbloqueado para que la guía así sea más completa. Y lo primero que tenemos aquí es, como siempre, el ataque básico. A mí este ataque básico me gusta bastante, son 3 cargas y como podemos ver en el vídeo de presentación de demostración de la habilidad, hace un giro que pega en área y el daño lo tenéis abajo. El daño, la verdad es que está considerablemente alto, la verdad. Este es un ataque básico que me gusta bastante. Luego, la primera habilidad especial que tiene es un dash hacia adelante que todo el que tenga por delante le hace daño. No tiene más misterio, la verdad. Luego tenemos la primera variante que hace exactamente lo mismo que la primera, pero al atravesar a un enemigo, al impactar a un enemigo, robas vida. Estamos viendo ahí abajo el porcentaje, bueno, la vida en sí que robas cuando impactas en un enemigo. Y luego estamos en la segunda variante, la tercera habilidad especial, que es la que yo tengo. ¿Por qué tengo esta? Pues como estáis viendo es un dash al igual que los otros dos, pero esta vez cuando impactas haces lo que, bueno, básicamente un ataque básico, pero incorporado en la habilidad especial. La verdad que para mí le da como más presencia, más daño, más posibilidad de impactar en más enemigos, ya que con estas dos, solo con el dash, puedes impactar a uno o más en línea recta, pero es que con este impactas en uno o más en línea recta y además al final del camino, al final del dash, haces un ataque en área, un ataque básico. Luego pasamos con la ulti, muy interesante. Bueno, la ulti, como estáis viendo, es como un rayo, como unos truenos que golpean en el suelo en línea recta con bastante rango y además recuperas vida por enemigo impactado. Luego, la primera variante de la ulti, la segunda ulti, la que tengo yo, esta me gusta mucho ya que estamos viendo que un poquito cuando tiras la ulti al principio hace una línea recta exactamente como la primera, pero al llegar prácticamente a lo que viene siendo la mitad de la habilidad se divide en 3 rayos. Esta variante me gusta mucho particularmente porque te da muchísimo más chance de impactar en más enemigos. Contra más enemigos impactes, más vida vas a recuperar. Y luego tenemos la tercera ulti, la segunda variante. Bueno, aquí básicamente hace lo mismo que la segunda, pero sin ese pequeño trocito en línea recta, directamente ya se abre en forma de cono la ulti. No está nada mal, sinceramente, pero no me acaba de gustar mucho ya que tienes que estar muy a melee, muy expuesto y, por ejemplo, con este te va a dar muchísima más distancia con el enemigo y mucho más control de mapa. Ahora vamos con las pasivas. Bueno, lo que digo siempre, para mí esta pasiva es la mejor y la que tenéis que tener de primeras en todas vuestras galletas. Luego aquí hay un dilema muy grande, ya que yo siempre he dicho que las demás pasivas no me aportaban mucho, pero con esta galleta hay unos tips que os tengo que dar. Cuando tú derrotas a un enemigo, cuando matas a un enemigo, tú recuperas el 8% de tu vida máxima. ¿Qué pasa? Que como estamos viendo aquí, la ulti, como podemos leer aquí abajo, restaura vida HP basado en el número de golpes al enemigo. ¿Qué quiere decir esto? Que si sumamos la ulti con esta pasiva, nos podemos llegar a curar muchísimo. Ahora viene cuando la matan. ¿Por qué, Cuchi, no tienes esta pasiva y tienes esta? Vale, porque como yo os digo siempre, yo os traigo las guías con mi manera de jugar, pero nunca os he dicho tenéis que poneros esto 100% y no pongáis nada más. No, nunca. Esto es una guía, guiar. Yo no obligo a nadie a absolutamente nada. Pero aquí hay un dilema. Yo me pongo esta pasiva porque a mí me gusta jugar con los melees, con este tipo de personajes, mucho por los arbustos. Mucho al entrar a la teamfight, deletear, salir, etc. Me gusta jugar al roaming, a moverme por el mapa, por los arbustos. ¿Qué pasa entonces? Que yo, esta pasiva para mí me viene genial. Pero yo, si sois una persona que jugáis, bueno, que no jugáis como yo, no tenéis mi playstyle, mi estilo de juego, os recomiendo que os pongáis esta pasiva. O sea, sería esta y de segunda esta.
¿Por qué? Por lo que acabo de decir, porque nos podríamos poner con muchísimo robo de vida y muchísimo sustain. Dicho esto, gente, vamos a pasar a hablar de los modos. ¿En qué modos va bien esta galleta? Aunque sea melee, va súper bien en zonas donde los enemigos están normalmente bastante juntos, como podría ser Castle Crasher, como podría ser Drop the Beat y como podría ser Jelly Race. A mí no me gusta tanto en Smash Fight, básicamente porque todo lo que sean mapas abiertos contra melees que no tengan mucha movilidad van a sufrir muchísimo contra los thrower y contra los personajes de ataques a distancia. Por eso mismo, os recomiendo que si jugáis en Smash Fight os pongáis la pasiva que os he dicho, la de velocidad de movimiento, para así tener un poquito mejor de desplazamiento, mejor de roaming y mejor control de mapa. Y dicho esto, gente, vamos a pasar con el gameplay. Vale, gente, pues ya hemos encontrado partida, he puesto Drop the Beat básicamente por lo que os he dicho, ¿de acuerdo? Por el aprovechar que hayan tantos enemigos en el centro. Ahora no, en este mapa no hay tanto arbusto, así que seguramente lo vaya a pasar bastante mal. Y jugamos contra 3 throwers, si no he visto mal. Así que bueno, tenemos buena compo, la verdad, pero yo creo que vamos a sufrir un poquito, ¿eh? Como os he dicho, yo voy por los arbustos siempre, que es donde se me aplica la pasiva, donde podéis ver que se me aplica la pasiva. Y yo lo que tenéis que hacer con este personaje es meter presión. ¿Cómo metemos presión? Pues haciendo esto, moviéndote entre arbustos, pegando, manteniendo la presión aquí en el frente, y siempre tenéis que ir a por el más débil, o sea, a por el squishy, ¿de acuerdo? ¿Vale? Aquí tenemos que esquivar la ulti. Tiramos la ulti aquí, perfecto, impactamos a los dos, ¿vale? Siempre tenéis que apuntar con la ulti, nunca tiréis auto-aim, porque el auto-aim en este juego va regulero, ¿eh? ¿Vale? Entramos aquí, ¿vale? Hay que moverse, aquí necesitamos a nuestros compañeros, a ver si vienen pronto, ¿vale? Vale, perfecto, no estamos mal, estamos bastante bien. ¿Veis lo que os digo? O sea, tenemos que estar haciendo... ¿Vale? Impactamos, no está mal. Ahora va a bajar, ¿vale? Perfecto. Lo que os digo, o sea, tenéis que saber cuándo entrar. No entréis como kamikazes, por favor. O sea, tenéis que saber cuándo entrar. Yo ahora voy a estar aquí metiendo presión, ¿vale? Lo malo es que tienen mucho desplazamiento, ¿veis? Tiene habilidad especial de late, tiene habilidad que va a tirar ahora, ¿veis? Melon Soda. Mira, esto es el ejemplo perfecto. Habéis visto el ejemplo perfecto, que es tirar la ulti, desgastarlos, entrar y matar, pero solo cuando tengáis casi 100% que vais a aprovechar todos los recursos que estáis gastando, porque hay mucha gente que entra, insta muere y luego se queda con una mano delante y otra detrás, porque no le quedan ataques básicos, no le queda ulti, no le quedan ataque especial, etcétera. Así que tenéis que ser muy inteligentes con cuándo entrar y cómo entrar, ¿vale? Aquí he esquivado muy bien la ulti, voy a tirar una ulti, vale, mala ulti esa mía, aunque bueno, tendría que haber predecido que iba a morir. Así que, vale, vamos a ir por aquí, vamos a intentar pillar la carta ya que tenemos bastante ventaja de puntuación, vale, vamos a tirar la ola aquí para desplazarlos un poquito. Me voy a esperar para entrar, estáis viendo que me estoy esperando, ahora entro, meto todo el daño que puedo, tiro la ulti, vale, impactamos, perfecto, hacemos un poquito de daño. ¿Qué le pasa a mi Bacon Roll? No me digas que se ha quedado AFK, me vuelvo loco, ¿eh? ¿Vale? Siempre vamos a estar por la retaguardia, ¿vale? Siempre vamos a intentar hacer todo el daño que podamos por la espalda, ¿vale? Entramos, pegamos, ulti, perfecto. Y esto yo creo que va a ser partida, gente. Creo que ha sido un ejemplo buenísimo de cómo estar manteniendo la presión todo el rato, de cómo entrar. Yo creo que no hemos muerto ni una vez, ¿vale? Nos llevamos el MVP, saltamos la escena. Perfecto, pues un 13-0, gente. Estamos ya en la segunda partida y como habéis podido ver en la primera, lo que prefería era, lo que habéis podido ver, es el saber cuándo entrar. Es súper importante con esta galleta para hacerla funcionar bien. Lo que tenéis que saber es, bueno, saber y ver es cuándo entrar a la fight, ¿de acuerdo? Ya habéis podido ver, yo no he muerto ni una sola vez porque he jugado bastante conservador, haciendo esto, jugando mucho con arbustos, entrando aquí, yendo a por el que más daño hace del equipo rival y manteniéndome siempre con una cierta prudencia, ¿no? Yo ahora sé que puedo entrar aquí, entro, vale, tiro ulti, mala suerte porque ha tirado justo en el mismo segundo la ulti Bacon Roll, pero no pasa nada. Gracias a la pasiva de recuperación, de regeneración de vida, recuperamos muy rápido, ¿vale? Yo ahora voy a esperar aquí, entro aquí, quiero matar a esta, perfecto, no estamos mal, estamos muy bien, ahora entro, meto todo el burst, ¿vale?
Voy a tirar la ulti para quitarme esa de encima. Estoy muerto, no pasa nada, se ha quedado nada de vida. Espero que mi compañero lo remate. No pasa nada, no estamos mal. ¿Vale? Vale, entra Madeleine. Nos podría haber esperado, la verdad. ¿Ves? Porque ahora es lo que os digo siempre, gente. Nunca entréis a la teamfight solos, porque es que es una cadena de muertes. ¿De acuerdo? Es morir todo el rato. Voy a tirar la ulti aquí. Vale. Va a tirar la ulti Bacon. Probablemente. Tengo que estar base, como os he dicho. Y me ha gastado ulti más carta. Entra Madeleine. No debería de haber entrado ahí, ¿eh? Vale, yo necesito ir. Ay, mal, qué mal, qué mal, qué mal. Me he comido la habilidad especial. Oh, perfecto, muy buena de mi compañero. Tengo que ir a por Jerky, gente. ¿Y cómo vamos a por Jerky? Pues como os he dicho antes, por los arbustos. Vale, ahora nada. Vale, me tengo que meter aquí. Vale, estamos bien. Vale, entra Madeleine, nos otorga escudo. Vale, ahora mismo tenemos mucha presión de centro. Vale. Vale, ahora tengo una idea, que es hacer esto, mantener aquí dentro a Jerky. Vale, perfecto. Gente, creo que ha sido una de mis jugadas más bonitas de ver, la verdad, ¿eh? O sea, con toda la humildad, pero ese coliseo que he tirado ahí para que no se escapara Jerky, la verdad que ha sido cremita. Nos llevamos otra vez el MVP, a ver cómo hemos quedado, 9-1, no está mal, mi compañero 1-5, bueno, en fin, la hipotenusa. Y nada, gente, hasta aquí la guía. Espero que os haya gustado mucho, que os sirva, por supuesto. Cualquier cosa me la dejéis en comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, gente.